Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas. De esta manera, el presidente Javier Milei introduce una de las múltiples reformas, desregulaciones o simplemente revoluciones administrativas en el proyecto de ley que elevó al Congreso para que trate en sesiones extraordinarias. Y entre esas empresas públicas por privatizar, aparece una de la que depende el comercio exterior, es decir, la Administración General de Puertos, Sociedad del Estado. Vamos a releer el párrafo. Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales. Hasta ahora, entre las funciones esenciales del Estado, se encontraba la administración del patrimonio público nacional y el control de aquellos a quienes concedía bajo un contrato la operación comercial o usufructo del mismo. Esto es lo que la AGP viene realizando. Su nombre expresa la acción de administrar y su función esencial es controlar a los concesionarios y permisionarios que, bajo un contrato, operan terminales de contenedores o depósitos fiscales en el territorio de dominio público, es decir, los terrenos portuarios. ¿Qué pasa entonces con esta función esencial del Estado si se privatiza la AGP? Bienvenidos a Lockout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lockout Trade Talks es un podcast de Lockout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lockout.com.ar. Esta es la agenda de este episodio. Precisiones sobre los bonos para el pago de deuda de importaciones. Apoyo importador a las primeras medidas de la Secretaría de Comercio. Además, ya está operativo el CEDI en el sitio de la FIP. Por otro lado, los despachantes recurrirán el DNU de Milei ante la justicia. El gobierno busca aumentar los derechos de exportación. Precisiones sobre los bonos para el pago de deuda de importaciones. Ya está operativa la licitación de la Serie 1 de los bonos BOPREAL, con vencimiento en 2027, lanzados por el Banco Central para cancelar las deudas comerciales de los importadores. El instrumento financiero, no obstante, es tan sofisticado que parece más una herramienta para las deudas intercompany, es decir, las que mantienen las filiales con sus casas matrices, que una solución para aquellas empresas que no tienen relación con sus proveedores, quienes solo quieren dólares para seguir enviando insumos y poco interés tendrían en un bono emitido por la Argentina. Janina Lojo, experta en comercio exterior y finanzas, nos comenta las primeras repercusiones de los BOPREAL y del padrón de deuda de importaciones, además los primeros inconvenientes. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Espero que muy, pero muy bien. Obviamente que el tema de la semana tiene que ver con los BOPREAL, pero más allá de eso también con el registro de deuda, porque esta semana no solo conocimos el Sistema Estadístico de Importaciones, sino que además nació el Padrón de Deuda Comercial por importaciones con proveedores al exterior, donde todos aquellos que tienen deuda comercial, ya sea por importación de bienes y o servicios, deben ir al sitio de la FIP, buscar el servicio y realizar la correspondiente carga de información. Muchos se preguntan, ¿qué tengo que cargar? Bueno, todas las deudas comerciales que yo tenga por importaciones de bienes y servicios. ¿Tengo que declarar un ingreso a zona franca? Si lo deudo, sí. ¿Tengo que declarar una operación de courier? Si lo deudo, sí. El problema es que dentro de la presentación surgen errores porque faltan datos, porque hay campos obligatorios que nos solicita este padrón que para ese tipo de operaciones no están disponibles, como por ejemplo la fecha de acceso al mercado. Muchos importadores que no pudieron acceder al mercado para pagar importaciones realizadas con SIMIS, que tenían plazo de acceso 180 a 360 días, tienen la dificultad de que no conocen cuál es su fecha de acceso.
Lo mismo le sucede a aquellos que habían cargado CIRASES y que nunca se las aprobaron, porque esa CIRASE que figura como pendiente de aprobación cuando se quiere validar en el sistema da error. Esperemos que en los próximos días esto se resuelva. Recordemos que una vez que se puso disponible este padrón, que esto fue el día martes a última hora, pero técnicamente comenzó a funcionar el miércoles, son 15 días corridos de su entrada en vigencia para que se carguen las presentaciones que tienen carácter de declaración jurada y que pueden rectificarse. El BOPREAL es por ahora el único mecanismo disponible para pagar deuda. Se compran en pesos y se cobran en dólares. Le consultamos al ojo cómo acceder a estos bonos. En primer lugar, voy a tener que tener registrada la deuda. Voy a tener que contar con el relevamiento de activos y pasivos si corresponde. Esto es decir, el certificado es exigible para todas aquellas deudas cuyo trimestre esté vencido. Trimestre vencido es el tercer trimestre. Las operaciones que se hicieron hasta el 12 de diciembre, desde el 1 de octubre, todavía no es exigible el relevamiento de activos y pasivos. Y por esas operaciones y por el monto que yo adeudo y que declaré también en ese padrón, voy a tener que solicitarle a mi entidad financiera que suscriba en licitación primaria estos bonos. Hay 3 series, serie 1, serie 2 y serie 3. La que se está licitando ahora, vamos por lo más importante porque la serie 2 y la serie 3 todavía no salieron a licitación, no sabemos cuándo lo van a hacer. Es la serie más larga, la serie 1, que vence el 31 de octubre del 2027. Tiene 2 cuotas de amortización iguales de capital, una en abril y otra en octubre del 2027, va a pagar una tasa de interés del 5% y el pago de intereses va a ser semestral, siendo su primer pago en octubre del 2024. Según se desprende del prospecto, la serie 1 es transferible, va a cotizar, esto significa que se podría negociar en el mercado secundario, y sería rescatable anticipadamente y aceptable para el pago de impuestos solo la serie 1 A, B, C, pero no la D. ¿Qué significa esto? Que a partir del 1 de marzo y de manera automática, la serie 1 se va a dividir, va a hacerse un strip en 4. Serie 1A, serie 1B, serie 1C y serie 1D. La serie 1D tiene menos beneficios que el resto. Recordamos además que los bonos se pueden usar para pagar obligaciones impositivas y aduaneras, además de contar con los siguientes beneficios. Alícuota reducida del 0% del impuesto país. Esto significa que luego, si yo quiero suscribir estos bonos, voy a tener que pagar la alícuota de impuesto país que le corresponde a la posición arancelaria o al servicio por el cual adeudo. Y originalmente la comunicación decía, si yo suscribía hasta el 31 de diciembre, pero esto fue modificado ayer, ahora es hasta el 31 de enero, la autorización excepcional para acceder al mercado de cambios a partir del 1 de febrero para el pago de importaciones de bienes y servicios por hasta el 5% del total de los títulos que poseo BOPREAL, siempre y cuando yo haya suscrito como mínimo el 50% de mi deuda por importaciones de servicios y bienes en estos títulos. En los boletos técnicos que deben suscribirse aparecen algunos aspectos importantes. Si yo cobro una amortización abril del 2027 o ya en octubre del 2024, cuando empiezo a cobrar la amortización de intereses, esos dólares propios que me genera, el banco me va a tener que dar acceso a través de una operación de canje y o arbitraje para girarlos al exterior. No me va a dar acceso para hacer una operación de canje o arbitraje sin yo perder el acceso al MULC, que además no está en este momento habilitado tampoco, si yo vendiese ese título de manera local. Esto quiere decir si hiciera una operación en la bolsa por MEP para pagar la deuda. Vendo en mercado secundario ese bono, me hago de los billetes en dólar MEP y quiero utilizarlos para girar al exterior. No solo que perdería el acceso al MULC, sino que además no podría girarlos porque no está habilitado el pago de deuda anterior o hasta el 12 de diciembre con dólares propios. Sin embargo, lo que sí estaba permitido era que si yo hacía una operación de venta de títulos valores con liquidación en moneda en el exterior, en el exterior o en la transferencia de los títulos, eso no me generara una inhabilitación al acceso al mercado único y libre de cambios. Esto significaba si yo hacía contado con liquidación. Y acá voy a hacer 2 paréntesis. Una, para hacer contado con liquidación necesito 2 cuestiones. No solo tener una cuenta en el exterior a nombre de la empresa importadora, sino que además tengo que ir al mercado de cable y conseguir
una persona, un inversor dispuesto a adquirir este bono para yo hacerme de los dólares cable. Obviamente que en ese mercado yo lo voy a pagar a una paridad distinta a lo que lo adquirí. Puede ser que la paridad esté entre el 70 o el 80%, o puede ser, como dijo esta semana en 1816 la consultora, que podría llegar a bajar al 50 o 60. Todavía no se sabe, pero la diferencia, ese gap, nos queda sin cubrir. Y el otro paréntesis que voy a hacer es que ya jueves el Banco Central sacó una comunicación donde indicaba que esta excepción que se hacía se daba solamente, esta excepción de no quedarse afuera, si las operaciones de venta de títulos valor con liquidación en moneda extranjera al exterior, o si yo transferí estos títulos al exterior, que es otra manera en la que podría pagarle a mi proveedor, si te transfiero los títulos, son concertadas a partir del 1 de abril del 2024. Indirectamente nos está diciendo que antes de esa fecha no podemos hacernos de los bonos para pagar efectivamente. Y además puso condiciones en cuanto a cómo opere el valor de mercado de estas operaciones en relación a la venta que se haga y el valor nominal. Así que estamos bastante complicados para pagar estas deudas porque obviamente tenemos muy pocas alternativas como para negociar con el proveedor si somos una empresa chica. ¿Qué quiere decir? O le explico a mi proveedor que va a tener que esperar a que yo cobre mis amortizaciones y le vaya pagando, o le transfiero el bono, o hago una liquidación en el mercado secundario, pero únicamente si le hiciese sería a través de el contado con liquidación, sí y solo si consigo a alguien dispuesto a hacer la operación en ese mercado, y tanto en el caso de la transferencia como si hiciese contado con liquidación, debería cumplir con los requisitos que antes mencioné. Vuelvo a hacer el mismo hincapié. Si yo hago dólar bolsa, no me sirven esos dólares para pagar al exterior la operación. Bastante complejo, veremos cómo resulta. El jueves tuvimos esta primera licitación, la verdad que el nivel de aceptación se estima de un 9% nada más. O sea, se logró adjudicar un 9% de todo lo que se licitó. Bastante bajo el resultado en la primera licitación importante del BOPREAL. Siguiente noticia Lacaut. Apoyo importador a las primeras medidas de la Secretaría de Comercio. La Cámara de Importadores de la República Argentina manifestó su apoyo a las recientes medidas del gobierno. Destacaron la eliminación de las licencias no automáticas de importación, el clásico mecanismo de control de las compras externas, en tanto configura un paso hacia una mayor transparencia, previsibilidad y orden institucional del comercio internacional. Desde la CIRA subrayaron que esto no implica de por sí una apertura indiscriminada a las importaciones, dado que la Argentina mantiene las medidas permitidas por la Organización Mundial del Comercio, tales como los aranceles y la posibilidad de tomar medidas antidumping cuando la situación lo justifique, entre otras normas técnicas a la importación. A su vez, celebraron también la entrada en funcionamiento del Sistema Estadístico de Importaciones, SEDI, en reemplazo de la CIRA, porque entienden que promete un marco operativo razonable con plazos determinados y situaciones que las empresas pueden prever. Comienza un camino donde los empresarios nos veremos en la necesidad de ser más eficientes en costos para lograr condiciones de mayor competencia en cada uno de los sectores de la economía. Proyectar a largo plazo es clave para ello y esta nueva herramienta contribuiría con este punto de partida, destacaron desde la CIRA. Siguiente noticia Lacaut. Ya está operativo el SEDI en el sitio de la FIP. La FIP puso en funcionamiento el micrositio del Sistema Estadístico de Importaciones, SEDI, cuyo primer apartado y palabra clave es facilitación. De acuerdo con el organismo, el SEDI es un régimen de información anticipada de operaciones de importación creado para normalizar y facilitar el comercio exterior. A través de este régimen se buscará obtener información estadística descriptiva y anticipada para analizar la evolución de las importaciones y de esa manera diseñar medidas de defensa comercial sin entorpecer a los sectores productivos mediante un procedimiento administrativo dotado de mayor sencillez y transparencia. De esta manera, tras declarar las importaciones de manera anticipada, se podrán obtener los despachos solicitados una vez que los organismos intervinientes aprueben, mediante la BUCE, las declaraciones, para lo que tendrán 30 días corridos. Si un organismo no se expide,
queda autorizada automáticamente. Entre otras características salientes del CEDI, se destaca que la validez de la misma será de 360 días corridos a partir de la obtención del estado salida, la vigencia del control tributario y fiscal a través de la capacidad económico-financiera, CEF, las excepciones a tramitarlas para los regímenes de muestras y donaciones y para las mercaderías ingresadas por courier o envíos postales, entre otros, y el aumento de la tolerancia en valor y cantidad del 5 al 7%. En relación con las CIRA vigentes, mantendrán su vigencia aquellas que posean el estado de salida o cancelado, mientras que el resto quedará sin efecto, pudiendo registrar una CEDI. Siguiente noticia Lacaut. Los despachantes recurrirán el DNU de Milei ante la justicia. La comisión directiva del Centro Despachantes de Aduana trató con su cuerpo de asesores legales los planteos que emanan del decreto de necesidad y urgencia 7023, en particular el que refiere a la desregulación de la actividad aduanera. En tal sentido, luego de un análisis exhaustivo y considerando los potenciales impactos en la actividad de los despachantes de aduana, la comisión directiva del centro decidió presentar un recurso legal en respuesta a las disposiciones contenidas en el decreto. El recurso apuntará a la defensa de los intereses de los despachantes y a restablecer las condiciones que promuevan un ejercicio profesional adecuado y en línea con los estándares de la industria. Siguiente noticia Lacaut. El gobierno busca aumentar los derechos de exportación. En el marco del proyecto de ley Ómnibus enviado al Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias, el gobierno llevó al 15% las retenciones para todas las exportaciones que, o bien no tributaban actualmente, o tributaban menos de ese porcentaje. Así, el trigo y el maíz, que tributaban 12%, y la carne vacuna, que pagaba un 9%, pasarán a pagar un 15% de derechos de exportación. Las excepciones abarcan al complejo olivícola, al arrocero, a los cueros bovinos, al complejo lácteo, la miel, el azúcar, la yerba y la lana, entre otras economías regionales que incluyen además algunas legumbres y hortalizas. En tanto, la cadena del vino y el aceite y esencia de limón, un insumo donde la Argentina es uno de los principales exportadores mundiales para la industria de las bebidas gaseosas, la alícuota será del 8%. A su vez, las exportaciones de hidrocarburos y de la industria minera permanecerán con las actuales alícuotas. Respecto de la soja, el poroto sigue pagando un 33%, pero queda sin efecto el incentivo para su industrialización en harina y aceite, ya que pasarán a pagar también 33%, 2 puntos más de lo que tributan en la actualidad. Vale la pena recordar que la próxima cosecha gruesa de soja y maíz será de 130 millones de toneladas, nada menos que un 40% más que la última campaña afectada por la sequía y el segundo mayor registro histórico. Vamos con el tema de este episodio. La única explicación a la privatización del AGP es el espíritu taxativo del gobierno expresado en una narrativa política absoluta, donde todo lo que pueda ser privado será privado, en una reformulación del decálogo menemista en ocasión de la desregulación de los 90, que señalaba: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Si no fuera por esa voluntad de no distinguir, de sacarse de encima todo lo que es estatal, no se entiende a priori cómo se dispone la privatización de una autoridad portuaria como la AGP, a menos que se pretenda que el nuevo accionista privado regule sobre la jurisdicción portuaria. Uno de los referentes de Milei, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, pretendió hacer lo propio con la compañía Docas del Estado de San Pablo, Codesp, es decir, la administradora de los muelles del mayor puerto sudamericano, el de Santos. Bolsonaro pretendía subastar las acciones de la compañía estatal, desestatizarla, porque en manos privadas habría garantías de buena gobernanza y transparencia. El tiempo le jugó en contra a Bolsonaro porque encontró resistencia a su proyecto y Lula, tras ganar las elecciones,
dio marcha atrás con la privatización de la Administración Portuaria de Santos. Son poquísimos los casos de administraciones portuarias privatizadas en el mundo, e incluso el paradigma de la libertad económica, Estados Unidos, reserva a los estados, nuestras provincias, la administración de los puertos. Pero volvamos a la AGP. La AGP es una empresa propiedad del Estado Nacional que actúa en los hechos como una sociedad anónima y que tiene al Ministerio de Transporte como único accionista. La AGP administra los muelles del Puerto de Buenos Aires, cuya propiedad es del Estado argentino, y controla las empresas a las que les dio esos muelles en concesión. La AGP es además la autoridad portuaria, a cargo del giro de los buques y de garantizar la seguridad operativa, y tiene funciones de municipalidad en la jurisdicción portuaria. Se encarga de la limpieza y el alumbrado público de las calles y alquila las tierras a los depósitos fiscales, entre otros permisionarios. Veamos si con algunos ejemplos podemos entender las diferencias entre esta sociedad del Estado y otras que se pretende privatizar. Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., comúnmente conocida como ARSAT, se dedica a la construcción de satélites para telecomunicaciones, pero no regula la actividad. Esta tarea está reservada a la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por su parte, Aerolíneas Argentinas es una empresa de transporte aéreo que administra una flota de aviones y vende pasajes, pero no regula la aeronavegación, actividad a cargo de la Administración Nacional de la Aviación Civil, ANAC. En la AGP hay funciones mezcladas, y notoria o negligentemente pasadas por alto. Entre ellas se cuenta la de ser la autoridad del Puerto de Buenos Aires. La AGP no presta un servicio como Aerolíneas o ARSAT. No es operativa. Es un órgano de control y fiscalización de un puerto cuya actividad sí está privatizada desde hace más de 30 años. Es otro tema totalmente diferente privatizar el control. Es como si se quisiera privatizar el ENRE, el Energas o la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que regula un servicio de transporte prestado por empresas privadas a las que fiscaliza y respecto de las que fija normas. Pero a esta altura, ¿es necesario? Hay empresas paradigmáticas para este gobierno por su alto déficit operacional que ameritan a su entender una gestión privada como Aerolíneas Argentinas. Pero la AGP, en sus más de 40 años, prácticamente nunca recibió aportes del Tesoro. Es un organismo descentralizado y autosustentable que vive de los ingresos que generaban primero la tasa a las cargas de importación y exportación, la tasa a los buques y a los pasajeros de cruceros y las rentas de terreno bajo la forma de canon, todo de acuerdo a un tarifario disponible para su consulta en la página del organismo. Hablando de ingresos, después, claramente aumentaron de manera notoria cuando, con la modificación de su estatuto, la AGP recibió en concesión el mantenimiento de la vía navegable troncal y el cobro del peaje en la hidrovía. Tal es así que esta última unidad de negocios fue una de las principales responsables de quintuplicar en 4 años sus ingresos, que promediaban los 40 a 50 millones de dólares por año y que llegaron a los 250 millones de dólares. Es cierto, 2023 mostrará un déficit operativo en el balance de la AGP, por la sequía y también por un dólar artificial a 300 pesos, con una inflación galopante, sus cuentas cerraron en rojo. Pero una sencilla proyección a 2024, con un dólar a más de 800 pesos y con la segunda mayor cosecha de la historia que multiplicará el número de buques que pagarán peaje, permite proyectar tranquilamente un superávit de 30 millones de dólares para 2024. A diferencia del lucro que persigue una empresa privada, la empresa estatal no tiene el mismo fin. Desde la AGP demostraron los números que daban cuenta de que todo lo ganado se reinvertía con el objetivo de salir hechos. Si la empresa no es deficitaria, y si encima proyecta un superávit, ¿cuál es la falta de eficiencia que se le puede endilgar? Es cierto, tiene una planta de alrededor de 700 empleados, que podrían representar alrededor de 35% de los gastos del organismo.
¿Podrá ser esta la razón detrás de la privatización? La presunción de que el AGP puede funcionar con menos personal puede ser válida. Desde el entorno macrista, autores intelectuales del DNU y del proyecto de ley, no solo es válida, sino necesaria. Claro, un recorte de gastos operativos se traduciría, eventualmente, en una reducción de costos para la carga y los buques, quienes sueñan con menores tarifas en el puerto de Buenos Aires y con una rebaja del peaje. Pero, ¿qué permite pensar que el saldo resultante del ajuste, en el caso de una privatización, se trasladará automáticamente y no quedará en los bolsillos de los accionistas? De todas maneras nos estamos anticipando. Estamos elaborando escenarios hipotéticos de un proyecto de ley que todavía no empezó ni a debatirse. Uno solo puede preguntarse quién puede querer comprar la AGP. Por otro lado, los concesionarios internacionales que administran las terminales firmaron sus contratos con el Estado Nacional. Es difícil ver al dueño de la AGP Sociedad Anónima como alguien que controle la concesión de una obra pública. Recordamos una vez más, la AGP solo administra, no es dueña de las tierras ni de los muelles que son patrimonio del Estado Nacional por tratarse de dominio público, lo mismo que el vaso portuario, los accesos náuticos e incluso las vías de tren que ingresan a las terminales. Tal vez para ahorrarse todo el trabajo, tiempo y costo administrativo de hacer una licitación, el gobierno decide privatizar el brazo ejecutor y que una empresa privada se encargue de contratar operadores portuarios y de dragado. En esa lógica de la eficiencia por sobre todas las cosas, da un paso atrás cualquier atisbo de planificación de la logística del comercio exterior argentino. Curiosamente, por parte del gobierno, que entiende que el desarrollo vendrá por una mayor inserción internacional. Y de esta manera, tratando de ver cómo la mano invisible del mercado reemplaza la mano visible de la planificación, nos despedimos de este episodio y esperamos que este sea un gran año para todos. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontrarnos en nuestra web, lackout.com.ar.